En las acciones de prevención de la violencia de género para fomentar la equidad e igualdad en las escuelas normales públicas del Estado de México, se presenta la conferencia Responsabilidades formales y éticas para la prevención, atención y canalización de las violencias basadas en género, discriminación y violencias escolares, impartida por la maestra Rocío Álvarez Miranda. La Agenda Mundial 2030 reconoce que la igualdad de género requiere un enfoque integral que garantice no solo que niñas y niños, mujeres y hombres accedan a todos los niveles de enseñanza y que los cursen con éxito, sino que también adquieran las mismas competencias a través de la educación. En México enfrentamos una lucha constante para erradicar factores de discriminación, exclusión y sobre todo violencia. Es prioritario para la Dirección General de Educación Normal fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres mediante la aplicación transversal de la perspectiva de género en todos los programas, proyectos y acciones del gobierno, conforme a las instituciones de la administración pública federal y estatal. Derivado de las acciones encomendadas por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación en vinculación con la Dirección General de Educación Normal, esta dirección trabaja incansablemente en la prevención, en la atención de cualquier tipo de violencia. Es fundamental procurar y mantener un lugar seguro y libre de violencia que propicie a través de la nueva escuela mexicana la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación. Soy Miriam García y a nombre del maestro Raimundo Sánchez Zavala, director general de Educación Normal, doy la bienvenida a la comunidad normalista que hoy nos acompaña. Hoy la conferencia de responsabilidades formales y éticas para la prevención, atención y canalización de las violencias basadas en género, discriminación y violencias escolares, con la presencia de la maestra Rocío Álvarez Miranda, a quien saludo con mucho gusto y doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted, maestra? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, maestra Miriam. Muy bien, encantada de estar compartiendo esta mañana con ustedes. Muchas gracias. Quiero comentarle a toda la audiencia que nuestra invitada tiene estudios de maestría para la paz y desarrollo por la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad de Castellón, España, en la Universidad de Igualdad de Género por la Universidad de Castilla de la Mancha en España. Cuenta con diplomados, seminarios y cursos en temas de género, seguridad, paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, educación y derechos humanos. Está certificada en el estándar de competencia ECO 539, atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género. Ha sido profesora en la especialidad de género, violencia y políticas públicas, en la maestría de género y sociedad y políticas públicas, en la maestría de estudios para la paz y el desarrollo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha impartido cátedra en la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales, en la licenciatura en Derecho por esta universidad. También ha sido profesora invitada en diferentes instituciones de educación superior. Cuenta con la impartición de diversas conferencias y publicaciones en materia de género, paz y derechos humanos. Se ha desempeñado como consultora, facilitadora, diseñadora, operadora, evaluadora de proyectos sociales, políticas públicas e institucionales y capacitaciones en temas de género en cultura de paz en los ámbitos federal, estatal y municipal. Ha sido servidora pública en áreas legislativas, de seguridad y educativas en diversas instituciones en los 3 niveles de gobierno. Ha representado a la Universidad Autónoma del Estado de México en 27 comisiones externas en las que ha tejido redes de colaboración gubernamentales, académicas y con sociedad civil para el desarrollo de acciones conjuntas en favor de las mujeres. Excoordinadora interinstitucional de equidad de género por esta universidad, pionera en implementación de políticas institucionales sobre igualdad sustantiva y atención de las violencias por la Universidad Autónoma del Estado de México. Sin más preámbulo, es un gusto que usted nos acompañe, que comparta su experiencia, sus conocimientos con la comunidad normalista. Hoy nos acompañan los enlaces de género de las 36 normales públicas del Estado de México y, por supuesto, todas las personas, padres, madres de familia, estudiantado de esta comunidad normalista. La dejo en uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Miriam. Pues agradecer primero la invitación
para poder compartir esta mañana estas temáticas que son tan importantes para ustedes y una obligación que enmarca la Ley de Educación Superior del país y la Ley General de Educación, que ya no son meras ocurrencias, sino que realmente estas políticas, estas acciones que se van a generar están relacionadas con una obligatoriedad para cumplir, es que son aspectos además que requieren una especialización técnica, una formación y una visión integral teórico-metodológica para poderlas implementar, porque no son herramientas ni políticas tan sencillas de diseñar como a veces se piensa, y tampoco son cosas que no partan de diagnósticos y de problemas reales que ocurren en las instituciones de educación superior. Recordemos la esencia también de la educación en materia de formación, que no nada más es la enseñanza-aprendizaje, sino también la formación, y en la formación tenemos una labor ética fundamental para transformar a nuestros y nuestras estudiantes dentro del ámbito de la educación. Pero también es importante saber que desde la educación tenemos una conciencia fundamental en el marco de que somos un interés estratégico, es decir, quienes acceden a la educación, este derecho humano fundamental, tienen la posibilidad de tener a través de la educación otras posibilidades de vida, otra calidad de vida y otras realidades. Entonces, por eso la educación es un interés estratégico y es un derecho humano, y dentro de esta perspectiva transversal que muchos se han nombrado, la educación forma parte de una herramienta trascendental, un indicador de desarrollo, un indicador también de cómo están los países en materia de derechos humanos y de democracia. Voy a permitirme generar una presentación que me va a ir ayudando a ir explicando lo que vamos a platicar esta mañana con ustedes de manera muy puntual, que es las responsabilidades formales y éticas que se van a generar respecto a la prevención, atención, canalización de las violencias basadas en el género, la discriminación en el ámbito escolar. Ustedes, como docentes y como servidores de la educación superior, tienen retos fundamentales, porque cada vez la educación superior y todos los modelos de educación nos exigen incorporar diferentes perspectivas humanistas que incluso se han desarrollado a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hemos tenido también vigentes a partir de medidas y políticas institucionales de los nuevos gobiernos y de la integración de miradas como los derechos humanos, la inclusión, la igualdad y la perspectiva de género, que es el tema que hoy nos atañe. Y eso de transversalizar o atravesar o integrar en nuestras prácticas cotidianas estas perspectivas éticas, valorativas, implica una transformación individual, porque necesitamos aprenderlas, reaprenderlas y también poderlas transmitir en las prácticas, pero también tenemos que especializarnos cada día más en materia de educación. Yo quiero platicarles que dentro del ámbito de las instituciones de educación superior, uno de los grandes problemas que tenemos, que antes no estaba visibilizado, porque desafortunadamente las violencias están centradas en una lógica de ejercicio de poder, y nuestras instituciones de educación superior regularmente están constituidas como una estructura de ejercicio de poder. Incluso el tema de la docencia, el cómo ejercemos la docencia y el currículum oculto, pues generan una perspectiva de ejercicio del poder. Quienes estamos frente al aula tenemos ciertas ventajas y una relación asimétrica con quienes escuchan nuestras charlas, con quienes asumen los conocimientos que les damos, porque ellos están en desventaja jerárquica, porque la institución de la que pertenecemos nos da un lugar, nos da una posición que nos permite ejercer el poder. Y además tenemos una vieja doctrina educativa en donde muchas veces se ejercen prácticas de abuso de ese ejercicio de poder que tenemos, o de esa posición de poder y ventaja que tenemos dentro de las aulas, y se ejerce violencia docente. Entonces, los espacios en las instituciones de educación superior, históricamente y en general todas, por la cultura educacional que tenemos, por lo que ocurre en el currículum oculto y por lo que ocurre en esta cuestión jerárquica y vertical en la que estamos organizados, son espacios que representan centros de trabajo, pero también espacios educativos en donde se configuran relaciones de poder, y en estas relaciones de poder se pueden también desarrollar
ejercicios de poder que se traduzcan. No es fortuito que las estadísticas nos digan que uno de los ámbitos más puntuados en materia de violencias sean las instituciones de educación. Y entonces tenemos un reto para transformar nuestras perspectivas de formación y culturales que traemos interiorizadas y que generan estos elementos de caldo de cultivo para el ejercicio de violencias. Antes no las veíamos porque estamos acostumbrados a normalizarlas, a someternos, a que no existieran mecanismos, a que no fueran visibilizadas, pero hoy en día, con la evolución de este humanismo, con la visibilización de muchos casos generalizados que nos han indicado que esto es un problema generalizado, pues hemos visto que hay una necesidad de transformar las prácticas docentes, las políticas educativas, también las estructuras educativas y, por supuesto, las relaciones que existen entre las personas que ejercemos la docencia y las personas que son alumnado. Entonces, en ese sentido, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? Porque de pronto, cuando todas estas medidas empiezan a aparecer en la escena del ámbito educativo, la pregunta fundamental es ¿por qué tenemos que adoptar políticas como la transversalidad de la perspectiva de género, como los derechos humanos, como la inclusión, como muchas otras cosas, o la cultura de paz que también entra dentro de estos rubros? ¿Y qué responsabilidad tenemos dentro de estas situaciones? Porque a veces pensamos que solamente se quedan en políticas que están de moda o políticas que están ahí centradas en un papel de las nuevas administraciones, pero que en realidad no tenemos obligación de operar, cuando en realidad sí tenemos esa obligación y tenemos una responsabilidad porque estamos formando gente con esas perspectivas axiológicas o en valores, ética y demás. Se nos olvida recuperar como docentes el papel de la responsabilidad formativa y no nada más de la perspectiva de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos diferentes tipos de responsabilidades desde las que nos podemos acercar a estas tareas que nos caen en las manos y que a veces no sabemos cómo responder a ellas. Primero, cuando existen casos de violencia, regularmente el personal docente es siempre primer respondiente. ¿Qué es un primer respondiente en este caso? Es la persona que de inicio toma conocimiento de un acto de violencia, ya sea de un compañero o compañera, de un académico o académica, o del personal administrativo o alumnado. Entonces, por ejemplo, si un alumno llega o una alumna llega y me platica a mí, estoy viviendo violencia aquí, o un docente me está hostigando, o en mi familia tengo un acto o una situación de violencia familiar, cuando a ti te cuentan eso, tú ya te conviertes en primer respondiente porque eres el primer nivel de la estructura dentro de una institución que está teniendo conocimiento del tema. Y los primeros respondientes tienen la obligación, ¿no? O la responsabilidad de poder tener información para orientar adecuadamente a la persona que se acerca con nosotros. A veces dicen, bueno, yo soy maestro, tengo estos límites, no puedo hacer más que mandarlo a tal lado, ¿no? O no meterme en problemas, yo no voy a opinar, yo no voy a decir, y hay que se las arregle porque no es mi obligación hacer, ¿no? Pues es una obligación ética como primer respondiente no ser omisos y tener una preparación que nos permita, una capacitación que nos permita saber hacia dónde dirigir a la víctima. Tal vez yo no tenga facultades para atenderla, pero sí tengo una obligación ética de saber hacia dónde canalizarla. Es decir, poderle decir cómo nombrar lo que está viviendo. Segunda, poderle decir a dónde puede acudir dentro o fuera de la institución. Y también poder acompañarla o acompañarle en los procesos que ella tenga, si es que así lo necesite, de manera ética. Y luego están las autoridades que tienen obligación. Esto ha sido un reto porque en las instituciones de educación, hasta 2015 empieza a haber estructuras que empiezan a formarse especializadamente para atender estos casos y entonces empieza a haber direcciones, comités, jefaturas, unidades, con diferentes formatos estructurales, empiezan a existir estas partículas institucionales que van a tener la responsabilidad de transversalizar, que es un proceso importante. ¿Qué significa transversalizar? Bueno, que todas las prácticas, las técnicas, las políticas, las buenas prácticas, las acciones afirmativas, todas las cosas que cada una de las áreas de su ámbito de atribuciones tiene que hacer para
reorientar las acciones con estos principios éticos como los derechos humanos, la inclusión, la perspectiva de género, se lleven a cabo en todas las áreas, desde sus temas hasta en sus prácticas especializadas. Por ejemplo, si yo soy un área de planeación, tendría que aprender a hacer planeación con perspectiva de género. ¿Cómo lo hago? Pues tendría que aprender qué indicadores, qué objetivos, qué metas podríamos integrar desde esta perspectiva y hacer diagnósticos y análisis con perspectiva de género para identificar desigualdades en donde esas líneas de acción se generan. Si yo soy un área de comunicación, tendría que aprender lenguaje inclusivo, que hay muchos mitos desde el desconocimiento, desde la ignorancia sobre el lenguaje inclusivo, porque no conocemos en realidad de qué va, ni tampoco lo practicamos porque además tenemos muchos prejuicios de las cosas que hemos oído o que creemos que es el lenguaje inclusivo. Tendría yo que darles una charla, una capacitación muy grande para que ustedes lo pudieran entender de fondo, pero sí les digo que hay muchos mitos y muchas cosas que no son reales y que promueven que haya un rechazo a la incorporación de la práctica del lenguaje inclusivo. O tendrían que hacer una comunicación en donde no generaran estereotipos de esa comunicación. La docencia tendría que ser con perspectiva de género, promoviendo la igualdad en la participación, en la enseñanza, en la calificación, en el impulso de las y los estudiantes. Pero en materia de la violencia, lo que se tiene que hacer es que estas áreas especializadas tendrían o deberían tener un área jurídica y de acompañamiento que tuviera por lo menos 4 fundamentales acciones para tratar la violencia. 1, que tuviera que ver con el primer contacto. El primer contacto tiene que ver con identificar qué violencias están viviendo, cuáles son las condiciones de la persona que está viviéndolas y también cuáles son las opciones jurídicas e institucionales a las que las podemos canalizar. 2, atención integral médica y psicológica, porque de repente podemos tener situaciones en donde hay que hacer una contención emocional o en donde hay que hacer un tratamiento de emergencia cuando nos enfrentamos a una violencia en flagrancia. ¿Qué es eso? Imagínense que llega una alumna golpeada y que ustedes tienen que llevarla inmediatamente al médico porque necesita, pues primero atenderse médicamente y luego hacer un proceso jurídico, que es la tercera parte de lo que tendría que tener esta atención obligatoria, y luego la canalización y el acompañamiento, que es llevarla a las instancias propias que tienen las facultades para atenderla de manera adecuada. Las autoridades en el nivel superior, evidentemente, tendrían que tener las facultades para sancionar, para investigar y para evaluar las situaciones de violencia, pero también para generar diagnósticos que nos permitan saber qué tipos de violencias estamos viviendo, estrategias para prevenirlas y también acciones para sancionarlas dentro de la institución. Entonces, si desde la ley de educación se está marcando que existan protocolos, que existan autoridades, que existan estructuras para que se atienda, se elimine, se erradique, se prevenga y se sancione la violencia y no se hace, pues estamos incurriendo en una revictimización y estamos incurriendo también en una falta en el sentido de que no estamos cumpliendo con la ley de educación superior, pero además no estamos atendiendo un problema grave de raíz que tenemos las. Cuando una autoridad tiene esa obligación y no la cumple, está incurriendo en eso. Entonces, ¿qué autoridades tienen la facultad de hacer esto? Los directores, ¿no? Si hay un área especializada, el área especializada, también los orientadores, también ciertas figuras que pueden ser primeros respondientes, pero que además tienen obligaciones de atender. Y las autoridades formales, que son quienes definitivamente no pueden escapar de esta autoridad. Por ejemplo, nosotros en la universidad, les voy a poner un ejemplo de cada uno de estos. En la Universidad Autónoma somos primeros respondientes los maestros, los tutores académicos, los orientadores y también fundamentalmente nosotros somos primeros respondientes. Cuando yo como docente tengo un caso de violencia, lo canalizo o oriento al estudiante para que vea las opciones que tiene dentro y fuera de la universidad y la puedo canalizar. Las autoridades con obligaciones éticas
pueden ser los directores, que a lo mejor tienen cierto límite de tratamiento de los temas, porque no son el área especializada, pero son unos primeros respondientes que pueden generar un expediente, hacer acciones interinas o previas para que no haya contacto con el agresor y la víctima. También pueden generar algunas medidas de protección para la víctima y la pueden canalizar a áreas especializadas. Y las autoridades en este caso que tienen la obligación formal sería, por ejemplo, la oficina del abogado general, que tiene la facultad de investigar, de atender y de sancionar los actos de violencia. Esos serían los 3 niveles de los tipos de responsabilidades que tenemos. Ahora, sobre las previsiones de la ley general, a mí me gustaría mostrárselas. Esta ley general le da forma a todo lo que hacemos en la educación superior. Y fíjense, en el artículo número 10, que me parece importante resaltar, aquí existen criterios de las políticas educativas en donde vamos a encontrar que se tiene que promover la igualdad entre hombres y mujeres. Muchos de ustedes también tienen el mito de que hemos logrado la igualdad porque ya hay más participación femenina en muchos ámbitos. La cuestión no es solo numérica, sino también hay que evaluar cómo está cualitativamente esa participación, porque tenemos la idea de que porque hay más mujeres, entonces se ha logrado la igualdad. Y esto es un mito, en el sentido de que a veces, por ejemplo, les cuento el caso de la universidad también, nosotros tenemos una matrícula feminizada, el 56% de las estudiantes, o de los estudiantes en general, son mujeres. Ustedes dirán, bueno, ya hay más mujeres que hombres, entonces estamos igualitarios, ya no se vive nada. Bueno, que no observes con lente crítico los contextos no significa que no existan los problemas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando evaluamos quiénes desertan más por casos de hostigamiento sexual? Les doy un dato, el 19% de las mujeres en nuestro país que estudian una licenciatura o están en una institución de educación superior, de acuerdo con el INEGI y de acuerdo con CONAVIM, regularmente desertan el 19% por casos de hostigamiento sexual. En un superior jerárquico, regularmente un maestro los hostiga de tal manera que las obliga a dejar su educación o su derecho a la educación. Y entonces vemos, hay igualdad, ¿no? Cuando ellas tienen que vivir, por ejemplo, discriminación, cuando un maestro ejerce desigualdad a la hora de impartir la clase o le da preferencia a los varones, o les dice que las mujeres no sirven para esta licenciatura, para esta ingeniería, porque no son competentes y entonces viven una educación diferenciada. Y cuando se enfrentan con casos de violencia, que tiene un carácter instrumental la violencia, porque cuando la ejercemos sirve para que las personas desistan o adquieran el lugar que merecen, ¿no? Desde esta estructura discriminatoria. Entonces, cuando hablamos de igualdad y lo ponemos o la ponen justamente en este sentido de ya existe y la damos por hecho, se nos olvida que hay muchas cosas que trabajar culturalmente, estructuralmente y en nuestras prácticas cotidianas, en este currículum oculto que tenemos en la docencia y que no estamos observando. Y entonces ahí este artículo nos obliga a tener acciones de respeto por esta igualdad y el artículo 43 nos empuja a tener que garantizar que la educación superior tenga espacios libres de toda modalidad de violencia. ¿Cuáles son las violencias fundamentales que se ejercen en la educación? Pues son la violencia docente, son la violencia sexual, que puede ir desde una violación hasta un acoso, a un hostigamiento, un abuso sexual. Todo eso se comete en una institución de educación superior, violencia en la pareja, violencia en el noviazgo, violencia física, violencia psicológica, muchos tipos de violencias que se están generando y de discriminaciones, y por eso la ley superior o la Ley General de Educación Superior nos está marcando justamente la necesidad de que los docentes y las estructuras educativas se sumen a hacer políticas y acciones, tanto en el nivel micro, en las prácticas, como en el nivel macro, en la formalización de estos procesos a través de la transversalidad y de la institucionalización. Y fíjense, por ejemplo, lo que nos pide este artículo 43, hacer diagnósticos, lo que yo les decía, programas y protocolos. Y los diagnósticos, programas y protocolos no se pueden hacer si no son de orden participativo, es decir, si las docentes y los docentes no participan en ellos, si no somos honestos y honestas en la identificación de nuestros propios problemas y en nuestras propias resistencias.
la creación de instancias con personal capacitado que operen estos seguimientos de mujeres, la adopción de medidas para considerar la violencia contra las mujeres, y ustedes dirán, bueno, pero es que también existe violencia contra los hombres, y por ahí Consuelo Pérez me está rayando aquí la presentación, que existen muchas cuestiones que están generándose en la aplicación de estas medidas, y entonces es importante que podamos ser capaces de identificarlas y poderlas atender. La aplicación de programas que permitan la detección también de esas violencias, y como les decía hace rato, estábamos hablando de que existen otros problemas de violencia, pero la violencia contra las mujeres en nuestras estadísticas y en nuestras cifras se incrementa, y se incrementa mucho en el ámbito educativo. Y si las leyes hacen hincapié en esto, y si existen políticas, no es porque queramos darles privilegios a las mujeres, sino porque tenemos muchos problemas que resolver y una deuda histórica con las mujeres. Está la realización de acciones formativas, este tipo de capacitaciones o este tipo de charlas que son indispensables para que ustedes, desde una manera profesionalizante, técnica, metodológica y teórica, puedan hacer una aplicación correcta de la perspectiva de género, y no una banalización, una reinterpretación errónea o una reinterpretación con prejuicios que de pronto se hace cuando medio conocen la perspectiva de género, o cuando conocen la perspectiva de género pero la reinterpreto a la luz de mis prejuicios y entonces la transmito de esa manera. Entonces, por eso es muy importante la preparación técnica de quienes dan estas capacitaciones y de quienes asumen un papel en la tarea de impulsar y transformar y generar estas políticas. La promoción de la cultura de la denuncia, que también es fundamental. Tenemos 4 problemas fundamentales con el tema de las denuncias. 1, la gente no sabe a dónde acudir. 2, la gente que sabe dónde acudir no confía en las instituciones porque pues hay opacidad, porque hay malos manejos, porque hay una complicidad con los agresores. 3, las víctimas que son víctimas de violencia no quieren denunciar porque no quieren tener el estigma de víctimas, porque muchas veces no se guarda la confidencialidad de los casos. Y 4, no quieren tener represalias o tienen miedo a represalias de los agresores. Entonces, es fundamental atender estas 4 cosas desde la promoción de la cultura de la denuncia y desde nuestro papel, desde la trinchera donde nos toque trabajar estos temas. Y también la creación de instancias sobre igualdad de género que incorporen la perspectiva de género en todos los lugares. También hablan de medidas académicas en general en este artículo, en donde se genera la idea de que se incorporen contenidos educativos. Ahí tienen la estrategia educativa, que ha sido todo un tema de discusión y debate, pero que es necesario empezar a integrar contenidos educativos donde se hablen de estos temas, donde además se promueva la interiorización de estos valores, la comprensión adecuada de estos fenómenos y sus causas, para poder ser un factor de prevención y de cambio de chip que traemos cultural de nuestras casas. El desarrollo de investigaciones multidisciplinares también que nos permitan identificar los problemas y atenderlos. Les muestro que estos datos que les voy a enseñar tienen que ver con una encuesta que se hace cada 4 años con el INEGI y el CONAVIM, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres. Y estas violencias nos identifican cómo las mujeres a lo largo de su vida viven ciertos tipos de violencia, y si se dan cuenta, las violencias más puntuadas en un 49.7% son la violencia sexual y en un 51.6% la violencia psicológica. El 70% de las personas entrevistadas en el país pues ha vivido al menos un escenario de estos tipos de violencia, y si me sigo con esta cuestión, el Estado de México ocupa uno de los primeros lugares con el 78% de estas incidencias en estas materias de violencia, después de Ciudad de México, ¿no? Y déjenme decirles también que el ámbito con prevalencia, con una importante prevalencia, es el ámbito académico, que está el 32.3%, después del ámbito de la pareja, la familia, la comunidad y el trabajo. Pero dentro de las violencias o de los espacios donde tenemos la violencia más puntuada, pues son nuestros espacios académicos con un 32%.
y por eso es importante abordar estas temáticas. ¿Cuáles son las conductas frecuentes que vemos aquí? Pues la violencia física, de la que ya hablábamos, que de pronto puede ser todo acto de acción o omisión que daña la integridad física de las personas. Pueden ser activas como golpes con diferentes intensidades, bofetadas, pellizcos, empujones, que a veces lo vemos también en la interacción entre alumnado. Las pasivas, que es no facilitar a las mujeres a que tengan un cuidado básico, la alimentación, el impedir el descanso o no actuar en situaciones donde se necesita atención médica. Por ejemplo, si con ustedes llega una alumna golpeada y ustedes no la llevan a la instancia de salud o no la llevan con las autoridades inmediatamente para que la trasladen a un servicio de salud, estarían incurriendo también en ser cómplices de una violencia física, por ejemplo. Violencia sexual, que son todos los actos y omisiones que tienen que ver con algo que pone en riesgo o lesiona la libertad, la seguridad y los derechos psicosexuales de las mujeres, ¿no? Y que regularmente están en prácticas activas e inactivas. Activas, pues, es forzarla a tener relaciones sexuales, amenazarlas, generar cuestiones de sujeción, y también las pasivas, que es ignorar las necesidades sexuales de las mujeres, mantener relaciones sexuales con ellas y tener relaciones sexuales con otras mujeres, y otras cuestiones más que tienen que ver más con otras conductas delictivas. El acoso y el hostigamiento, que son un tema. El hostigamiento es una de las conductas más puntuadas en las instituciones de educación superior y también es un ejercicio de poder que regularmente aprovechan muchos docentes, particularmente varones, contra estudiantes. Son muy pocas las mujeres que llegan a generar hostigamiento, pero son más los varones en materia de casos y de incidencia quienes perpetran estos actos. El hostigamiento tiene una característica fundamental. Ocurre en espacios donde hay una relación jerárquica y vertical. Entonces, la persona que ejecuta esta violencia tiene un nivel superior jerárquico mayor que la persona que vive la violencia, y estas condiciones se aprovechan para el ejercicio de esa violencia. Entonces, la víctima regularmente está relacionada fundamentalmente con conductas verbales, con propuestas, con tocamientos, con proxemia, con amenazas con el trabajo, con la escuela, y puede haber complicidad también, que es lo peligroso, con otras personas. O sea, si yo soy el jefe, va a haber personas que con el hecho de quedar bien conmigo van a ser cómplices incluso de ejercicios de violencia para presionar a la víctima o para castigarla si ésta no accede a mis deseos. El acoso también es un tipo de asedio que está relacionado con temas de obtener un favor sexual o algún tema sexual, pero ocurre en cualquier espacio y también ocurre con un igual. No hay una relación de verticalidad o de superioridad jerárquica y genera un grado de amenaza, de riesgo, porque puede ocurrir en la calle, puede ocurrir en un salón de clases, puede ser un compañero de clases, un compañero de trabajo, puede ser, un igual. Y tenemos la violencia docente, que es otra cuestión, son todos los actos y omisiones de discriminación. Cuando les decimos a las niñas, ustedes no sirven para esto, las niñas no sirven para esto, es que las mujeres aquello, o es que las mujercitas tal, ¿no? Y empezamos a generar actos de discriminación poniendo en entredicho las capacidades de las mujeres, o el papel y el rol de las mujeres que están en la educación, o ejercemos algún prejuicio ahí. Entonces estamos hablando de actos de discriminación. Cuando le damos la preferencia a los hombres que a las mujeres, cuando ejercemos también estos videos que han visto, que se han vuelto virales, de docentes haciendo discursos sexistas de que las mujeres tenemos que estar en nuestra casa o las mujeres no servimos para algo, pues son violencias docentes también que están ahí. Son actos de discriminación y de abusos perpetrados por docentes en un entorno escolar y que están vinculados con estos temas de atentar contra la libertad, la integridad, la seguridad de las estudiantes. La violencia laboral, acuérdense que los espacios educativos son centros de trabajo y espacios educativos, ¿no? Y también podemos ejercer un vínculo en donde se genere un abuso a través de esta relación jerárquica como un acto de omisión o de abuso que intenta dañar la autoestima, la salud, la integridad y la seguridad de una víctima y que impide el desarrollo en igualdad de condiciones en el trabajo.
Cuando, por ejemplo, una compañera es jefa y decimos, bueno, esta mujer llegó porque se acostó con tal, o no sirve para esto, o porque está esta mujer aquí, o cuando hacemos una especie de bullying contra una compañera de trabajo por su cuestión sexual, su vida familiar, etcétera, o cuando empezamos a generar rumores, o cuando empezamos a generar grilla, ¿no? Como comúnmente le conocemos, eso es violencia laboral. ¿Qué es una víctima directa? Porque también hay diferentes tipos de víctimas. Siempre es importante, cuando queremos entender qué implica ser víctima, acercarnos a la Ley General de Víctimas, porque la Ley General de Víctimas nos va a dar un panorama para entender qué implicaciones tiene el ser víctima de algo, qué derechos tenemos y cómo saber si yo soy víctima de algo. Bueno, la Ley General va a establecernos una serie de condiciones en donde nos va a ubicar para identificarnos con qué tipo de víctimas somos y si es que somos víctimas de algún delito o de algún tema de discriminación. Entonces, una víctima directa en este sentido se denomina a las personas que han sufrido de manera directa el menoscabo económico, físico, mental o en general cualquier peligro o lesión de bienes jurídicos y de derechos en consecuencia de un delito. Es decir, son, en pocas palabras, las personas que de manera directa sufren los efectos de un delito o de una violencia. Y están las víctimas secundarias o indirectas. Las víctimas secundarias indirectas se encuentran dentro del círculo de relaciones más cercano a la víctima directa. Son víctimas como familiares o aquellas personas físicas a cargo o directamente relacionadas o inmediatamente relacionadas con la víctima directa. Por ejemplo, si yo en un salón de clases, un maestro golpea a un estudiante, la víctima directa es la estudiante que está recibiendo los golpes del maestro o la discriminación del maestro. Y la víctima indirecta o las víctimas indirectas van a ser los papás de este alumno o alumna que está viviendo la violencia, porque aunque no recibieron los golpes, pues están siendo afectados emocionalmente y pues en materia de sus derechos, precisamente por este acto. Cuando hablamos, por ejemplo, de una violación, estamos en el mismo tenor. La víctima directa es quien fue violada, pero las víctimas indirectas son quienes sufren las consecuencias alrededor de eso. Las víctimas potenciales son aquellas personas que regularmente tienen alguna condición, una característica que les puede generar ser víctimas de violaciones de derechos o de delitos. Entonces, les pido por favor que quienes tienen el micrófono abierto lo cierren, por favor. Estas víctimas potenciales, de repente, todas las poblaciones no estamos en igualdad de condiciones. Hay poblaciones que tienen situaciones de vulnerabilidad, como la pobreza, como tener alguna discapacidad, como el hecho de ser menores de edad, como el hecho a lo mejor de pertenecer a un género, como el hecho de a lo mejor de pertenecer a un grupo indígena, etcétera. O sea, hay ciertas condiciones sociales y ciertas condiciones que nos generan mayor vulnerabilidad de ser víctimas de algo. Entonces, las víctimas potenciales son aquellas que tienen esa vulnerabilidad. ¿Cómo se adquiere esta calidad de víctimas? Pues una vez que se acredita ante una autoridad competente o ante la ley que realmente la persona ha sido víctima, valga la redundancia, o que se ha sometido a una acción que ha menoscabado sus derechos, su integridad y que a través de los medios judiciales y administrativos se ha comprobado esto. ¿Cómo sé que soy víctima de violencia docente? Pues una vez que yo denuncio y se acredita el hecho, entonces esto quiere decir que sí soy víctima toda vez que se ha comprobado lo que se dice de acuerdo a la ley. Y en ese sentido, pues hay varios principios que tenemos que saber sobre la atención a víctimas, porque tarde o temprano nosotros podemos ser primeros respondientes o respondientes sin obligación, pero con obligación ética, o respondientes con obligación formal, como lo veíamos al principio. Pues tenemos que cuidar la dignidad de la víctima, y la dignidad de la víctima es darle un buen trato, el trato que nosotros quisiéramos tener cuando vivimos una situación grave. Y evidentemente con pleno respeto a sus derechos y a sus necesidades de la víctima. Eso significa la dignidad. La buena fe significa que todo lo que yo oriente no va a tener un trasfondo, ¿no? Por ejemplo,
Yo soy un docente y a mí me llega una alumna en donde me dice, maestro, no sé qué hacer, fíjese que tal maestro me está hostigando. Me dice esto, me propuso esto. Ah, pero resulta que ese maestro es tu amigo. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo actúo de mala fe para defender a mi amigo, que además yo no metería las manos nunca al fuego por nadie, porque todos somos capaces de muchas cosas y a veces las máscaras y las caras que tenemos de una persona son muy distintas a las que otras personas pueden tener y más en una relación de asimetría, ¿no? Entonces, imagínense que yo, abusando de eso, le digo, ¿sabes qué? No denuncies, no te van a hacer caso, te van a meter en problemas, déjame, hablo en cortito con él para que no haga nada. Entonces tú no haces nada porque el maestro está actuando de mala fe, tratando de que tú no denuncies a su amigo, pero además te está metiendo ideas y miedos para que tú no lo hagas y entonces hay una mala fe. Las acciones tienen que ser buena fe y en un sentido de justicia, tienen que ser imparciales. Yo tengo que decirle, bueno, si lo que me cuentas es así, estás viviendo esto se llama así, y además tienes estas opciones y te acompaño con el director, directora, que es la primera instancia de atención para que tú expongas este caso. Punto. Eso sería actuar de buena fe. Complementariedad. Las personas que tienen una responsabilidad en la atención formal tienen que brindar protección. Yo no puedo dejar un agresor con su víctima. Si a mí esta alumna ya me dijo que fulano de tal la está hostigando y hay una sospecha de un acto de hostigamiento, yo no los puedo dejar juntos. Tengo que buscar como autoridad competente cómo separarles para que no convivan mientras se resuelve la situación legal de esta persona. Porque si los dejo juntos estoy incurriendo en una revictimización. También tengo que buscar la ayuda de las instancias competentes para que se resuelva jurídicamente, para que esta alumna tenga la atención psicológica, para que esta alumna tenga un acompañamiento y si es necesario una canalización y una reparación del daño. Por ejemplo, les cuento un caso. Aquí en la universidad hubo una alumna que denunció a un docente por hostigamiento. Y entonces, de pronto va y con la subdirectora académica y le dice, pues estoy viviendo esto. Ah, pues aguántate un poquito el semestre, yo voy a hablar con el maestro. Eso es incurrir en una falta porque no está haciendo la canalización que debe a las autoridades que tienen que investigar y sancionar. Está frenando la investigación y el acceso a la justicia de la alumna. Y una vez que la alumna acudió con la oficina del abogado general que investigó y que iba a sancionar al maestro, no ejercen una medida de protección, sino que obligan a la alumna a dar de baja la materia con la que está con el profesor, en lugar de retirar al profesor de la clase temporalmente hasta que se resolviera su situación jurídica. Entonces, la afectada no solo de la violencia sexual que estaba viviendo era la alumna, porque se sumaba además una violencia institucional que la obligaba a ella como víctima a renunciar a sus derechos a la educación y a la materia que estaba ejerciendo. Entonces, no hay una forma de reparación del daño. Y lo que la autoridad estaba obligada a hacer era a brindarle todas las facilidades para que esta alumna pudiera recursar la materia o poderla cursar en tiempo y forma sin tener afectaciones. Por lo tanto, no hubo reparación. Tal pareciera que muchas de las medidas que muchas autoridades toman van en detrimento de los derechos de la víctima y no en sanción de quien es presunto responsable. Entonces, ojo cuando hacemos esto, cuando hacemos pagar a la víctima doble el hecho de que esté denunciando un acto de violencia. Debida diligencia. ¿Qué quiere decir? Que todos los tratamientos de casos tienen que llevar una serie de pasos. Si uno de estos pasos falta, hay una omisión y por tanto puede haber una violación de derechos y un mal tratamiento jurídico de estos casos. Enfoque diferencial y especializado. Yo no puedo tratar igual a una persona que es mujer, indígena y joven que a una persona que a lo mejor tiene una discapacidad y que a lo mejor necesita otro tipo de atención. La atención tiene que ser especializada. Enfoque transformador. Todas las acciones que hacemos cuando tenemos víctimas tienen que ir enfocadas también a transformar la realidad de la comunidad. Si ya vimos que existen ciertas condiciones en las que se generan estas violencias, hay que hacer acciones de prevención, sanción y erradicación relativas a lo que estamos encontrando en los casos. Gratuidad. Ningún servicio de sanción, prevención, atención, etcétera, tiene costo.
también igualdad y no discriminación. O sea, a todos y todas quienes acuden a estas instancias tenemos que tratarlas con igualdad sin distinción de ningún tipo. Integralidad e indivisibilidad. Nadie puede tener más derechos que otros. Hay que respetar la debida diligencia, hay que respetar el principio de persona, en donde nos centramos fundamentalmente la mirada en la atención de la víctima y los derechos de esta y no más. Interés superior de la niñez en caso de que sean menores de edad. Máxima protección, es decir, nuestra prioridad debe ser proteger a la víctima a toda costa. Mínima existencial, que es básicamente desde esta perspectiva jurídica, intentar que la persona viva lo menos peor el asunto del trayecto jurídico o del proceso, la participación conjunta de las áreas correspondientes que están integradas ahí, la progresividad conjunta, que quiere decir que el caso debe ir avanzando de manera pronta y expedita, la publicidad, que hay que cuidarla aquí, porque no se puede publicar los casos, ni los detalles, ni nada, porque hay que guardar el principio de confidencialidad. Si yo soy secretaria, por ejemplo, y a mí me llega un oficio donde una alumna está denunciando, pero lo ando divulgando, eso puede generar, uno, que se entorpezcan los procesos legales, y dos, estoy generando un atentado contra los derechos de las víctimas. Y se los digo porque muchas veces quienes tienen acceso a esos documentos o quienes tienen acceso a la información sueltan la boca o generan una difusión de algo que es confidencial o que debería mantenerse confidencial, y esto atenta contra la víctima. Y ha sucedido mucho, y se los digo por experiencia porque yo atendía 54 espacios académicos con estos problemas junto con el abogado general, y era frecuente que hubiera fugas de información producto de la participación de algunos docentes, de algunos testigos, de las secretarias, de algunos funcionarios que no guardaban esta cuestión de la confidencialidad. La transparencia en la rendición de cuentas y el trato preferente, que van de la mano y que tratan de orientar acerca de cómo se va a llevar los procesos a la víctima, de cómo la víctima tiene derecho también a, con transparencia, saber cómo va su asunto, y también a que la autoridad rinda las cuentas del ejercicio que está generando. Otro punto importante también es esta cuestión de qué es la revictimización o la victimización secundaria, y es algo que todos hacemos desde nuestra trinchera. Y la característica es que la víctima se le niega su calidad de víctima, es decir, cuando alguien llega y nos denuncia un caso de violencia o un supuesto delito, porque a veces muchas de las violencias de género son transformadas en delitos, regularmente estas personas tratan de negarles o de poner en tela de juicio lo que pasó. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? ¿Estás segura de que eres víctima realmente? ¿Estás pensando realmente lo que va a pasar si tú denuncias con esto? Es que tú también eres medio así y a lo mejor malinterpretaste. O sea, descalificar a la víctima es un tema de discriminación, ¿no? El que también se les niegue el acceso, se les presione para desistir a la denuncia, o el acceso a las instituciones sancionadoras, ¿no? Como este caso que les decía, no, ¿para qué denuncias? No sirve para nada, te vas a poner a meter problemas, va a ser muy largo, etcétera, etcétera. Eso también es desistir de la denuncia. Que se obstaculice todo el ejercicio de sus derechos. Entonces, todas esas cosas también se conocen como violencias institucionales, porque los servidores que debemos hacer nuestro trabajo, los que tenemos esas responsabilidades, no estamos cumpliendo porque estamos haciendo que se retarde. Por ejemplo, la justicia en estos casos tiene que ser pronta y expedita. Y en cuanto yo tengo conocimientos y tengo obligación de un caso de violencia, tengo que hacerlo rápido. Tengo que hacerlo lo más rápido posible, justo este tratamiento. Si yo me tardo 2 años en darle respuesta a una alumna que generó una denuncia por hostigamiento, pues entonces estoy dilando su derecho a que esta persona sea sancionada.
Si obstaculizo a través de amenazas, de entorpecimiento de los procesos, las cosas, entonces estoy generando una violencia institucional. Si impido el goce de los derechos y el ejercicio de los derechos de las mujeres, estoy impidiendo esto. Si impido el acceso a políticas destinadas a prevenir, a investigar, a sancionar, a erradicar los diferentes tipos de violencia, estoy incurriendo en una situación también de violencia institucional, porque me toca hacerlo, pero desisto de hacerlo. Y bueno, básicamente, algo que yo les dejo mucho con esta presentación y con estas temáticas es justamente tratar de generar con ustedes conciencia. Nosotros en el argot y en el trayecto de nuestra vida académica o de nuestras funciones públicas, tarde o temprano vamos a ser primeros respondientes. Tarde o temprano nos vamos a preguntar qué hago frente a este caso, y el ser omisos nos puede costar, si somos unas autoridades que tenemos responsabilidad frente a estos actos, y nos puede costar una sanción, o nos puede costar también el repudio de nuestra comunidad al decir que somos omisos y que no hemos hecho nada. Nos han enseñado a tener una suerte de apatía, una suerte de reticencia a generar acciones o involucrarnos en los actos, pero nuestra propia naturaleza escolar y nuestras propias funciones y nuestra propia ley y la dinámica escolar ya nos obliga a tener pues mayor participación, a especializarnos y a no quedarnos con los brazos cruzados. La prevención, la atención y la sanción de las violencias y lo que hagamos con las víctimas determina lo que va a suceder con la vida de las víctimas, pero también determina la calidad de personas que somos y determina también el grado de ética que tenemos en nuestras profesiones. Por eso yo los invito justamente a que sean conscientes de que estos procesos de transversalidad, de institucionalización, de paridad y de atención de las violencias que son necesarios ir incorporando paulatinamente como una práctica cotidiana en las instituciones, y de donde ustedes son parte fundamental de este trabajo, pues sea un tema que primero les haga abrir la mente, ¿no? Porque se necesita abrir la mente para poder romper con nuestros propios prejuicios, ver más allá de lo que tenemos en nuestra vida cotidiana y saber que estos problemas existen, y también recuperar nuestra capacidad de agencia frente a ellos, nuestra práctica participativa o nuestro granito de arena que podemos hacer desde nuestras diversas trincheras, porque esto no se hace solamente de manera vertical. Las instituciones pueden tener unidades, pueden tener jefaturas, direcciones de género, pero estas unidades marcan la ruta o la hoja de ruta, y ustedes son quienes operan desde abajo y desde sus trincheras estos temas. Si ustedes no los aprenden adecuadamente, los van a distribuir, los van a difundir de manera inadecuada. Si ustedes no los adquieren y no los interiorizan, puede ser que desde su trabajo estén reproduciendo prejuicios y violencia sin darse siquiera cuenta de que existen estas en sus entornos. Si ustedes no participan, la integración de estos procesos que son necesarios, ¿no?, que son importantes y que son reales y que atienden problemas reales, no tienen el impacto que deberían de tener en la realidad. Por eso prepararse en estos temas y ser partícipes de estos temas es tan importante. Y es lamentable que muchas veces estos temas sean los menos importantes o sean los menos atendidos, o que se piense y se soslaye que estos temas se tienen que hacer pues de manera especializada, que no es tan sencillo, que no cualquiera puede atender víctimas, que no cualquiera puede hacer políticas, que no cualquiera puede transformar las cosas si no tiene la preparación adecuada y si no tiene la ética correspondiente frente a estos escenarios que se viven en la actualidad. Muchas gracias por la escucha, y yo quedo atenta a sus preguntas.